tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este estudio que estamos realizando acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Esta ya es nuestra lección número 8, donde hemos estado abordando diferentes aspectos acerca precisamente de la vida y ministerio del Señor Jesús. Hemos visto este desarrollo desde su concepción, su nacimiento, sus primeros años, sus obras, su proclamación del reino, las enseñanzas del reino y también los milagros que él llevó a cabo para acreditarlo como el enviado de Dios y que venía precisamente a salvar a su pueblo de todo tipo de opresión. Obviamente estos milagros pues eran con esa finalidad de acreditarlo como aquel que fue enviado de parte de Dios para volver el corazón de su pueblo al Señor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la identidad de Jesús, el cual creo que es un tema bastante importante, interesante, y espero que sea de edificación y de bendición a las vidas de cada uno de nosotros. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a orar y vamos a dar inicio a nuestra lección el día de hoy. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a conocerte de una manera más personal, íntima, Señor, que al revisar esta lección, que nos motive, Señor, a buscar más de ti, a tener una comunión más íntima, más personal, más estrecha contigo. Te pedimos que tú nos conduzcas por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos a tu verdad, tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues vamos entonces a nuestra lección de esta noche. Que la tenemos aquí precisamente. Que es la lección número 8. La identidad de Cristo. Confesión de Pedro y la transfiguración. Entonces aquí tenemos esta imagen bastante representativa del texto que vamos a revisar en esta noche. Y pues bueno, vamos a poner mucha atención. Espero que la mantengan en su mente, y si no, pues va a quedar aquí en el video y ustedes puedan regresar a ella al terminar o cuantas veces sea necesario. Entonces, estos son nuestros textos. Esta narración que vamos a ver en esta noche, pues la encontramos tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero particularmente vamos a leerla en Mateo. Varía un poco en las otras referencias en Marcos y en Lucas, así que nuestra base va a ser Mateo. Ya ustedes después podrán también contrastarlas y verificarlas en los demás evangelios. Entonces vamos a nuestra Biblia. Aquí está, Mateo capítulo 16, del versículo 13 en adelante, y después vamos a continuar leyendo en Mateo capítulo 17. Entonces dice así nuestro texto. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces esta fue una declaración muy importante. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, notemos que en el pasaje anterior, Pedro hace una declaración muy importante, que Jesús es el Cristo de Dios, el enviado de Dios. Ahora Pedro lo regaña a Jesús, le llama la atención, y entonces Pedro le habla muy fuerte y ahora le dice: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahorita vamos a ver cómo es esa diferencia de declaraciones de parte de Pedro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, esto es importante recordarlo por lo que vamos a explicar a continuación. Ahora vamos al siguiente capítulo. Vamos al capítulo 17 de Mateo. La transfiguración. 6 días después. Esto también es relevante porque Lucas dice que como 8 días después. Bueno, eso tiene que ver con la persona que escribe. Aquí escribe Mateo, que es judío, entonces él toma en cuenta los días laborales, dejando a un lado el día de reposo. Y Lucas simplemente dice 8 días después, pasada una semana, por decirlo así, pero no hay ninguna contradicción. Está refiriendo al mismo lapso de tiempo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, recordemos, Pedro, Jacobo y Juan, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos qué monte fue este. Y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró, podríamos traducirla como se metamorfoseó. Viene la palabra metamorfosis. Al igual que una mariposa cambia de apariencia, es el mismo ser, es la misma mariposa, pero primero es en su estado de huevecillo, de larva, luego de oruga, luego crisálida, hasta que toma la forma de mariposa. Entonces es la misma raíz griega. Cambió de forma y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Eso también vamos a recordarlo, resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí? No es que se le haya impartido luz, sino que él mismo resplandeció. Este resplandor no es de esta creación, no es que tomó luz de alguna fuente, él es la fuente de luz, entonces no tiene que ver con esta creación, sino es inherente de él, propio de su gloria, es una expresión de su gloria, de su majestad divina. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces aparece Moisés, Elías
y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro los reconoció. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, regresemos entonces a nuestra lección. Contexto: revelación progresiva de Jesús. Hasta este momento Jesús ha enseñado con autoridad. O sea, Jesús vino, se encarnó en el vientre de María, nació, estuvo sujeto a sus padres al momento indicado, se manifestó públicamente, fue bautizado por Juan en el río Jordán, comenzó a enseñar, a dar una interpretación correcta de la ley dada por Dios en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 al 7. Después Jesús anda recorriendo las ciudades, sanando. Ustedes lo pueden leer al principio del Evangelio de Marcos, que sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Eso ya lo vimos en las lecciones anteriores. Entonces hizo milagros y confrontó a los líderes religiosos por ser legalistas y por apartar realmente el corazón del pueblo de Dios. Pero aún existe confusión sobre su identidad. ¿Sí? Entonces, mucha gente lo escucha, dicen que nadie ha hablado como él, con esa autoridad. Algunos dicen que es el profeta que viene de Galilea. Algunos dicen, pues no es este el hijo de José y sus hermanos están con nosotros y su madre es María. Entonces, algunos dicen, no es este el hijo del carpintero. Entonces, hay dudas sobre su naturaleza, sobre su misión, sobre su persona y sobre todo su identidad. Entonces hay una pregunta clave de Jesús. Ya lo leímos en Mateo 16, 13 al 15. Entonces Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas que le dan es, pues algunos dicen que es Juan el Bautista, porque ya Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Entonces pensaban que se había levantado de los muertos. Algunos decían que era el profeta Elías por los milagros que hacía. Algunos decían que era Jeremías o algún otro de los profetas. Diagnóstico: reconocen algo especial, algo en Jesús. O sea, cuando hablamos de Juan el Bautista, cuando hablamos de Elías, cuando hablamos de Jeremías, pues estamos haciendo alusión a los profetas. Entonces reconocen que Jesús es un enviado de Dios con un mensaje de parte de Dios y los milagros que está haciendo respaldan su ministerio. Entonces reconocen que tiene algo especial, pero no comprenden plenamente quién es, no comprenden su identidad. Entonces, vamos a ver la segunda parte, la confesión de Pedro. Esto es lo que acabamos de leer ahorita en el Evangelio según Mateo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere la confesión de Pedro. Bien, vamos nuevamente a nuestra lección. Declaración central, base bíblica, Mateo 16, 16, confesión de Pedro. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice el Señor Jesús. Y entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cristo, recordemos que es el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Y dice: el Hijo del Dios
el Hijo del Dios viviente. Significado teológico: el Cristo Mesías, el ungido prometido desde el Antiguo Testamento por los profetas. Cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces es la inauguración de algo diferente, la manifestación de Cristo. Es el cumplimiento de lo que se venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Ya estaba ahí entre ellos. Él es el Hijo del Dios viviente. Esto habla de una relación única con el Padre, y al nombrarlo Hijo del Dios, entonces está reconociendo que comparte con Dios la misma naturaleza divina. Entonces, esta declaración incluye el entendimiento de que proviene de Dios, que nadie puede hacer estas obras si no es enviado de Dios. Así lo reconoció Nicodemo ahí en Juan capítulo 3. Dice: Maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces ni dar las enseñanzas que tú dices si no viniere de Dios. Entonces reconocen que Él es alguien distinto, con un mensaje especial, respaldado por las obras que está realizando. Cristología: esta es una de las declaraciones más completas en los evangelios. Jesús es el Mesías prometido y el Hijo divino. Origen de esta revelación. ¿De dónde dice Pedro esto? ¿De dónde le viene esto a Pedro? ¿Pedro ya había entendido quién era Jesús? Pues no realmente, por lo que hace después, ¿no? De que quiere reconvenir a Jesús, porque Jesús dice que tiene que sufrir mucho. Pero dice en Mateo 16:17, Jesús afirma: no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, esto que Pedro dijo, esta declaración, le fue dada de Dios, le fue mostrada de parte de Dios, obviamente por acción del Espíritu Santo en él. O sea, el Espíritu Santo ya estaba operando ahí, incluso entre los discípulos. Entonces le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Implicación: el conocimiento verdadero de Cristo es revelación divina, no solo razonamiento humano. Es por eso que hay tanto conflicto en nuestros días, de que mucha gente ve a Jesús desde diferentes enfoques. Para algunos es un líder político, para otros es un hombre caritativo con un gran corazón, otros lo ven como un profeta, otros lo ven como un rabí, un gran maestro de moral, otros lo ven como un revolucionario, alguien que vino a trastornar el mundo. Entonces, nadie puede realmente reconocer verdaderamente quién es Jesús si no le es dado de parte de Dios. Entonces Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y dice que nadie puede confesar a Jesús Señor si no le es dado de parte de Dios. Entonces, el que una persona reconozca verdaderamente quién es Jesús, su obra y su ministerio, como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Hijo divino, solamente es de parte de Dios. Cuando una persona llega hasta este punto, como usted, como yo, no es por nuestra capacidad, no es porque seamos superiores, es por la misericordia de Dios, que tiene a bien revelarnos a su Hijo en nosotros. Y para esto nos ayuda también el Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia y el fundamento apostólico. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Base bíblica, Mateo 16:18. Interpretación reformada clásica. La roca es la confesión de fe en Cristo. ¿Sí? La Iglesia Católica ha enseñado por mucho tiempo que la roca es Pedro. Cuando Jesús dice sobre esta roca, está refiriéndose a Pedro. Por la similitud entre los nombres, Jesús llamó a Pedro roca, Petros, una piedra. Pero roca es otro término diferente. Petros se refiere a una piedrecilla, pero una roca se refiere a un peñasco gigante. Entonces no está haciendo alusión a Pedro ni lo está nombrando el primer papa. Cuando habla de roca, habla sobre esa confesión. Eso que dijiste, ese fundamento, es el fundamento del Evangelio, es el fundamento de donde va a ser edificada la iglesia. No es la persona de Pedro. Entonces, implicaciones. Cristo es el edificador, la iglesia es suya. Las puertas del Hades no prevalecerán. Esto puede tener varias implicaciones. Hades es el lugar de los muertos, a donde van los muertos. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán. Esto, en primera instancia, se refiere a Jesús, que la muerte no pudo retener a Jesús, sino que se levantó de los muertos. Pero tampoco el Hades podrá retener a los que son parte de la iglesia,
porque son su pueblo, son su cuerpo de Cristo. Si Jesús se levantó corporalmente de la muerte, Él levantará también a su pueblo, a su cuerpo de entre los muertos, y las puertas del Hades no podrán retener a los que son de Jesús y a quienes Jesús va a convocar, va a llamar, a la manera que lo hizo con Lázaro, que lo mandó a salir fuera del sepulcro. Así el Señor llamará a los suyos salir de ese lugar donde están los muertos. No los podrá retener la muerte. El anuncio de la cruz. Bueno, pero también hay que mencionar diapositiva anterior, pues habla también de la victoria de la iglesia. La iglesia es victoriosa por su origen, su fuente es Cristo. Cristo vence, Cristo triunfa, Cristo se levanta de los muertos. Y esto lo logra para su pueblo, para la iglesia. Entonces, al final, la iglesia triunfará con Cristo. Porque dice la Escritura que si Él vive, nosotros viviremos también con Él. El anuncio de la cruz. Primer anuncio de la pasión. Base bíblica en Mateo 16, 21. Jesús revela sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces Jesús les dice que Él será entregado y tendrá que sufrir. Aquí es donde Pedro lo reconviene. Reacción de Pedro en Mateo 16, 22. Pedro rechaza esa idea. Entonces Pedro dice, no, Señor, no digas eso de ti. No digas estas cosas tan tremendas. Entonces, como que quiere calmar al Señor. Entonces la respuesta de Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, sino solo en las cosas terrenales. Entonces, después de que Pedro había hecho esta declaración tan importante acerca de la persona de Jesús como el ungido, ahora le dice, apártate de mí, porque me estás estorbando al propósito por el cual he venido al mundo. Significado cristológico. Pedro reconoce correctamente quién es Jesús, pero no entiende cómo cumplirá su misión. ¿Por qué? Porque también hay que entender que Pedro, con los demás apóstoles, pues tenían una visión inmediata de la persona de Jesús, del triunfo de Jesús, de que Jesús venía como líder político. Él venía a derrocar al imperio romano, a restablecer el Estado de Israel, a reunificar las 12 tribus, a reinar. Todos lo veían de una manera física, porque esa es la idea que se tenía de los profetas. Esperaban a ese Mesías triunfante para reivindicar la nación de Israel y que tomaría el trono del rey David. Pero Jesús le dice que eso llegará a su tiempo, pero primero Él tiene que cumplir la misión para la cual el Padre lo envió, y eso implicaba sufrimiento, muerte. Y obviamente esto apunta hacia la cruz. Entonces, aquí hay una tensión, Mesías glorioso versus Mesías sufriente. Entonces, la primera etapa es el sufrimiento. La segunda etapa será el Mesías glorioso cuando venga por segunda vez a reinar. El costo del discipulado, conexión inmediata. Llamado radical. Base bíblica en Mateo 16, 24 al 26. Jesús les dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si alguien quiere ser verdaderamente mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces Jesús está diciendo que ese es el camino, un camino de sufrimiento, un camino de obediencia, un camino de entrega total, de una negación total. Enseñanza, seguir a Cristo implica sufrimiento. La vida se gana perdiéndola, y así es como lo enseña el Señor Jesús. Dice, quien quiera ganar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida por causa de mí, dice, no solo en este tiempo la obtendrá, sino en el futuro obtendrá la vida eterna. La transfiguración, revelación de la gloria de Cristo. El evento, ya lo leímos en Mateo capítulo 17. Base bíblica, bueno, esto está referido tanto en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9 también. Y Jesús lleva a 3 discípulos
particularmente. A estos 3 discípulos es a lo que comúnmente se le conoce como el círculo íntimo de Jesús. A estos 3 discípulos el Señor les manifiesta ciertas cosas de manera muy particular, muy específica. Y los lleva a un monte alto, no se nos dice a cuál. Hay discrepancias, si era el Monte Hermón, hay varias posturas, pero simplemente la Escritura guarda silencio respecto a esto. ¿Qué sucede en ese evento? ¿Qué sucede al llevarlos ahí al monte? Recordemos que anteriormente ya había dicho el Señor Jesús, hay algunos de entre ustedes que no gustarán la muerte sin que antes vean el reino de Dios. Entonces, eso está relacionado con esto que está sucediendo aquí. Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan y les da una revelación de su identidad, de una manera personal y de una manera poderosa. Les revela el reino. Jesús es el cumplimiento del reino. Es el cumplimiento y el establecimiento. Lo que algunos teólogos llaman el ya, pero todavía no. O sea, Jesús inaugura el reino, pero todavía no es consumado el reino. O sea, no es completado el reino. Estamos todavía dentro de ese proceso. ¿Sí? Esto se explica tanto por medio de la teología de los pactos, por medio de la hermenéutica dispensacional. O sea, aquí Jesús ha venido a inaugurar un reino, pero ese reino todavía no se ha consumado, todavía no se ha consolidado. Entonces, Jesús lleva a estos 3 y se revela ante ellos de una manera especial. Entonces, manifestación visible, resplandeció su rostro como el sol. Como les decía hace un momento, este resplandor de Jesús no es parte de esta creación, es una emanación de su gloria intrínseca, de su naturaleza divina por encima de su cuerpo físico. Ahora, el cuerpo físico de Jesús resiste a esta expresión de Jesús, porque es un cuerpo sin pecado. A diferencia, Él es diferente de todos los descendientes de Adán, aunque Jesús vino por vía de encarnación en María, pero Jesús no nace contaminado con la naturaleza adámica. Jesús viene a inaugurar una nueva naturaleza y el apóstol Pablo lo expresa claramente ahí en Romanos capítulo 5. Dice, hubo un primer hombre que fue el primer Adán, que era terrenal. Y ese primer Adán pecó y por causa de su pecado todos sus descendientes se contaminaron. Pero viene un segundo Adán, el cual es Jesús, cuya naturaleza es espiritual, es celestial, viene de arriba y Él viene a inaugurar un nuevo linaje en Él. Así como todos trajimos la imagen de nuestro padre Adán, ahora en Cristo Jesús adquirimos una nueva naturaleza espiritual en relación a Él y relación con Él. Entonces, esto es una manifestación gloriosa de quién es verdaderamente Jesús. Más allá de su manifestación corporal, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado. Significado, revelación de su gloria divina, anticipo de su estado glorificado. Presencia de Moisés y Elías. Base bíblica, Mateo 17:3. Fíjense que en este pasaje, Juan, de los 3 discípulos que están ahí, los 3 apóstoles que están con el Señor, que es Pedro, Jacobo y Juan, Juan tiene la oportunidad de ver a Jesús en esta transformación, en esta transfiguración. Y también tiene la oportunidad de verlo en Apocalipsis y describirlo. Ustedes pueden leer ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que dice sus ojos de fuego, sus pies de bronce bruñido, resplandeciente, y de su boca sale una espada. Entonces, Juan tuvo oportunidad de verlo en este monte transfigurado, ver su gloria, pero también verlo ya en su gloria, ya glorificado después de su ascensión. Bueno, entonces se aparecen Moisés y Elías junto a él. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Pero también Moisés fue un profeta y Moisés también representa al liberador,
al libertador, aquel a quien envió el Dios para liberar a su pueblo de la opresión de Egipto y sacarlo hacia la tierra prometida. Entonces, también Moisés significa eso, no solamente el legislador, por quien llegó la ley, por medio de él llegó la ley, sino también como un libertador, ¿sí? Y con Moisés sale el pueblo hacia el éxodo. Y Elías, pues también es un profeta que hizo obras maravillosas para traer el corazón del pueblo a Dios, porque en ese tiempo el pueblo estaba corrupto, había una gran idolatría, la gente no estaba buscando a Dios. Y Elías se manifiesta, hace grandes señales para traer el corazón del pueblo al Señor. Entonces fue un gran profeta. Implicación, toda la escritura apunta a Cristo. Leemos también en Lucas capítulo 24, al final, cuando Jesús se aparece a los que van de camino a Emaús, cuando les dice tardos de corazón, dice que no entienden las escrituras. Y entonces dice que les empezó a hablar lo que decían toda la escritura del Antiguo Testamento, todo lo que los profetas habían señalado acerca de él. Dices, así era necesario que el Cristo padeciese. Dice, porque así estaba ya escrito en los profetas. Entonces Jesús les hace todo un recuento de todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de él. Entonces, Moisés y Elías también muestran todo lo que se había dicho acerca de Jesús. O sea, todo se viene y se cumple en Jesús. La voz del Padre. Base bíblica, Mateo 17:5. Entonces, están ahí sorprendidos. Pedro, siempre muy impulsivo, dice, es bueno para nosotros estar aquí, Señor. ¿Qué te parece si hacemos una enramada para ti, para Elías? Entonces, esto tiene varias implicaciones, porque Pedro lo está poniendo a los tres al mismo nivel. Moisés, Elías y el Señor. Y obviamente Jesús no está al mismo nivel de Moisés ni Elías. Ellos tuvieron su participación, su tiempo, pero ellos fueron hombres llamados por Dios con una misión especial. Jesús es el Hijo encarnado de Dios. Entonces, cuando Pedro está diciendo esto, ahora también el hecho de que Pedro diga, Señor, haremos enramadas, lo que está dando a entender Pedro es, vamos a quedarnos en el monte. Esto que estamos experimentando es maravilloso. Estemos aquí con Moisés, estemos aquí con Elías. Quizá Pedro en su corazón, no lo dice el texto, es una mera sugerencia, especulación. Quizá Pedro pensaba, ya que está Moisés que nos explica la ley, y ya que está Elías, pues que nos hable de su tiempo. Elías era un varón muy reconocido en la historia de Israel. Entonces para Pedro era maravilloso. Pues qué sublime tener aquí a Moisés y Elías junto con el Señor. ¿Para qué queremos más? Estémonos aquí. Quizá no le preocupaba incluso comer, porque dijo Moisés, hizo descender maná y golpeó la peña. O sea, estando aquí no nos puede faltar nada, tenemos todo. Pero eso implicaba también en la visión de Pedro, en la intención de Pedro, algo egoísta, algo particular, algo individual, pero también haciendo a un lado lo que el Señor Jesús dijo que tenía que ser, tenía que sufrir. Entonces, Pedro quería participar de la gloria, pero sin sufrimiento. Y eso no era el plan de Dios. Así no se instituye el reino de Dios y así no nos llegaría o no sería parte del evangelio el cual Cristo vino a proclamar. Entonces se aparece una nube, los envuelve, ellos se postran completamente y simplemente la voz que oyen es del Padre que les dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, la manifestación de Moisés y de Elías tenían un significado, pero ellos eran aparte, ellos solo tuvieron una aparición momentánea para señalar algo, ¿sí? Para demostrar algo, pero a quien tenían que oír, a quien tenían que estar sujetos era el Hijo. Entonces, el significado de esto demuestra la filiación con el Padre. El Padre habla y dice, este es mi Hijo amado, nadie más.
Entonces, esto demuestra la filiación con el Padre, confirmación divina. ¿Sí? Este es a quien yo envié. Y Él lo está respaldando, Él lo está señalando, Él lo está acompañando. A Él oíd. Autoridad suprema de Cristo. Cuando dice a Él oíd, no hay nadie más a quien acudir. No son los hombres, no son los líderes, es solo Jesús. Es solo buscar a Jesús, tener comunión con Jesús, mantener esa unidad con Jesús. Superioridad sobre Moisés y Elías, superioridad sobre la ley y sobre todo lo dicho por los profetas, porque Jesús lo viene a cumplir. Cristo es suficiente y la máxima revelación del Padre. Lo podemos leer en Hebreos 1 del 1 al 3. Dice allí, en otros tiempos el Padre habló de diversas maneras por medio de los profetas. Dice, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces es el Hijo ahora. Todo se centra en el Hijo. Y ustedes si leen la carta a los Hebreos, Jesús es superior a todo. Todo se centra en Jesús. ¿Sí? Jesús cumple todo lo que en el Antiguo Testamento fue solo una representación. Todo se viene a cumplir perfectamente en la persona de Cristo. Entonces Cristo es suficiente. Cristo es confirmada su autoridad. Todo poder, todo señorío le ha sido dado a Jesucristo. Y así lo dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Dice que por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es el centro, es Jesús. Por eso es tan importante. Por eso es que hemos querido compartir con ustedes este estudio de la vida y ministerio de Jesús, para enfocarnos en Jesús. Hay tantas cosas que se dicen, hay tantas cosas de las que se habla. Toda predicación genuina, toda predicación pues real, verdadera, eficaz, toda predicación eficaz debe ser cristocéntrica. Debe conducirnos a una mejor y una mayor comprensión de quién es Jesús. Ustedes pueden escuchar predicaciones del domingo pasado. ¿Qué se predica en las iglesias? ¿De qué se habla? ¿De qué están hablando? ¿Qué predicaron en su iglesia? Yo les pregunto. ¿Sí? Al final, de cualquier pasaje entre Génesis y Apocalipsis, de cualquier pasaje del que se hable, todo en última instancia tiene que apuntar y guiarnos a una mayor comunión y comprensión de la persona de Jesús. Él es el eje, Él es el centro, Él es el final, Él es el punto final, Él es nuestra meta. A Él queremos llegar. Reacción de los discípulos. Temor y confusión. ¿Sí? Se quedan todos atónitos. Vamos a leer aquí, dice Mateo 17:6, caen sobre sus rostros. Enfoque final. Mateo 17:8, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando se levantan y la nube se dispersó, Jesús vuelve otra vez a su condición normal, a la que ellos conocían. Y entonces no vieron a nadie más, sino solo ven a Jesús. Entonces Cristo es el centro final de la revelación. Eso es lo que tiene que suceder. Cuando tú te postres a orar y levantes tu vista, solo tienes que ver a Jesús. Cuando tú te sientes a leer tu Biblia, cualquier pasaje de la Escritura, en tu lectura diaria, tienes que ver a Jesús. Y así lo dice precisamente Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién tenemos que ver? A Jesús. ¿Sí? Les decía hace rato de las predicaciones. Hoy hay tantas predicaciones que no son cristocéntricas. La mayoría de las predicaciones son antropocéntricas, se centran en la necesidad del hombre. Son predicaciones utilitaristas de Dios, de cómo echar mano de la fe, cómo echar mano de la oración para obtener poder, para obtener lo que queremos. No solo lo que necesitamos, sino lo que queremos. Cómo podemos crecer, cómo podemos ser mejores personas, cómo crecer en el liderazgo, cómo ser una persona de impacto en nuestra sociedad y muchas cosas así. Pero se salen completamente del contexto bíblico. Al final, todo tiene que centrarse y redundar en la persona, en la obra de Jesús.
Implicaciones cristológicas. En primer lugar, Jesús es el Mesías revelado. Entonces ya aquí estamos entrando en las conclusiones de nuestra lección. Entonces, Jesús es el Mesías revelado, no solo esperado, sino identificado claramente. Entonces, Jesús se revela de una manera poderosa, única, y a partir de este momento es un parteaguas en su ministerio. Jesús les dice que guarden silencio, que no le digan nada a nadie de lo que han visto en el monte hasta el momento indicado. Por eso lo encontramos en los evangelios. Y les decía, Juan quizá no lo retrata tal cual en su evangelio, pero sí nos demuestra quién es Jesús. Él lo desglosa aún más. Todo su evangelio se centra en lo que Juan presenció en ese monte. Dice, y el Logos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su primer carta de Juan, ustedes pueden leer el primer capítulo, dice, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, eso es lo que les queremos compartir, eso es lo que les queremos enseñar. Entonces, su ministerio de Juan es desglosar esa persona única que pudo él ver en el monte. Y en los demás evangelios pues lo narran este acontecimiento glorioso, que Jesús no es solo un hombre más, no es solo un profeta más, no es solo un rabino más, no es un milagrero nada más, sino es el Hijo encarnado de Dios, respaldado por Dios, y manifiesta su gloria única, que ningún otro ser en toda la Biblia manifestó algo similar. Hay un pasaje similar de Moisés cuando sube al monte por la ley y baja y dice que su rostro resplandece, pero este resplandor del rostro de Moisés es un resplandor absorbido, o sea, él absorbe de la gloria que presenció al estar con Dios en el monte, ¿sí? Estar esos 40 días escuchando a Dios, teniendo comunión con Dios, 40 días en el monte. Entonces baja y su rostro resplandecía de manera que se cubría con un manto su cara, porque la gente se espantaba de verlo. Incluso Pablo dice que a los judíos les es velado, ¿no? Como el rostro de Moisés, y no les es quitado el velo para que contemplen, ¿no? Más allá del rostro brillante de Moisés, sino que contemplen la gloria de Dios. Y en este pasaje es la luz que emana de Jesús, no es una luz apropiada, no es una luz absorbida, es una luz que emana, y esa luz no es de esta creación, es inherente a su naturaleza divina, es una luz divina, es una luz del Creador, es una luz que trasciende todo lo natural. Y Juan lo describe también en el capítulo 1, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Dice, la luz era la vida de los hombres. Entonces, Jesús describe de una manera más amplia este evento en el monte. Entonces, Jesús es el Mesías revelado. Jesús es el Hijo de Dios, confirmado por el Padre. El Padre mismo dijo, este es mi Hijo, a quien yo envié de mi misma naturaleza. Él es Dios hecho hombre. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, no un eslabón más, sino el cumplimiento total. Así que Jesús es suficiente y es la máxima revelación dada por Dios. La gloria pasa por la cruz, no hay exaltación sin sufrimiento. Jesús se revela en su gloria, se transforma delante de sus discípulos, pero también demuestra que se está preparando para lo que viene adelante, porque en el Evangelio de Lucas dice que se aparece Moisés y Elías, dice, y hablaban de su partida, de que había de partir, y esa palabra partir es la misma palabra del éxodo. Jesús iba a cumplir un éxodo, ¿sí? A salir, a partir de este mundo, así como Moisés, y no solo él, sino llevar a todos los que el Padre le ha dado como pueblo, para guiarlos hacia la ciudad celestial. Entonces, esto es una preparación para lo que iba a venir adelante. Esto es lo que la gente quería ver. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz y le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Salvaste a otros y no te puedes salvar a ti mismo. Entonces, realmente esto es lo que la gente esperaba ver. A Jesús en toda su gloria, pero no les fue dado.
porque Jesús tenía que pasar por este trago, tenía que pasar por la cruz para cumplir y satisfacer la demanda de justicia de parte de Dios. Implicaciones teológicas. Número 1, la revelación de Cristo es divina. No es producto humano. Número 2, la iglesia se fundamenta en Cristo. ¿Sí? Jesús viene a inaugurar la iglesia. La iglesia surge del ministerio de Cristo. Y en la confesión verdadera sobre Él. Como Pedro lo dijo, reconocer quién es Jesús, el enviado de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense cómo están emparentadas la declaración que hizo Pedro con lo que el Padre dijo acerca de Jesús. Pedro dijo, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le fue dado por el Padre que lo declarara. Y esa declaración va de la mano con lo que el mismo Padre declara después. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces es a Él solamente. El discipulado implica cruz. No hay cristianismo sin sacrificio. Jesús mismo lo vino a representar en su propia carne. Implicaciones pastorales de esta lección. ¿Quién es Cristo para mí realmente? No basta una opinión cultural. O sea, ¿quién es Cristo? A la luz de lo que acabamos de leer, ¿quién es Cristo realmente? ¿Cómo he visto a Cristo hasta aquí, hasta mi vida, hasta este día? ¿Cómo lo he tomado? ¿Cómo lo he considerado? ¿Solamente un maestro, un líder? ¿Quién es para mí Cristo realmente? ¿Puedo percibir su gloria? ¿Puedo percibir la manifestación completa de quién es Él en ese monte? ¿Y puedo escuchar la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado? Aceptar al Cristo completo, no solo glorioso, sino también sufriente. ¿Sí? Él es el enviado de Dios con toda la autoridad de Dios para manifestar las obras de Dios, pero esas obras también implican su muerte en la cruz. Escuchar a Cristo por encima de todo, a Él oíd. Oíd a Cristo. Que nuestra vida sea una vida cristocéntrica, completamente. Vivir con perspectiva eterna, la gloria futura da sentido al sufrimiento presente. Así como Jesús vino temporalmente a este mundo con una misión, nosotros también estamos temporalmente en este mundo con una misión, y es la de glorificar a Cristo testificando de Él. Preguntas de repaso. ¿Qué respuestas daban las personas sobre la identidad de Jesús? ¿Qué significa la confesión de Pedro? ¿Por qué Pedro fue reprendido por Jesús? ¿Qué representa la presencia de Moisés y Elías? ¿Qué revela la voz del Padre en la transfiguración? Bueno, eso es para que ustedes repasen lo que ya hemos hablado en esta lección. Ahora, preguntas de aplicación personal. ¿Quién es Jesús para mí en realidad? ¿Cómo veo a Jesús realmente? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo en el camino de la cruz? Jesús dijo, el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Venga en pos de mí. ¿Escucho verdaderamente la voz de Cristo en mi vida? ¿Estoy buscando solo experiencias espirituales o busco a Cristo mismo? Esto es muy importante. ¿A quién estoy buscando? ¿Qué busco cuando voy a la iglesia? ¿Qué busco cuando canto? ¿Qué busco cuando me siento a escuchar al predicador? ¿Qué busco cuando leo mi Biblia? ¿Qué busco en mi relación con los demás? ¿Qué estoy buscando? ¿Mi fe está basada en revelación o en opinión? ¿En qué se basa mi fe? ¿En lo que las Escrituras revelan acerca de Cristo y de su verdad, de su persona, de sus enseñanzas, o en la opinión de alguien más? Y bien, pues así llegamos al final de esta lección número 8 y no nos queda más que darles las gracias por su compañía, por su atención. Nuestro deseo es que esta lección haya sido de edificación para su vida espiritual. Y bueno, quiero ponerles aquí, si Dios permite, la próxima semana veremos la lección número 9 acerca de las parábolas y el misterio del reino de Dios. ¿Qué más tiene que decir Jesús acerca del reino de Dios? Y mucho de lo que Jesús
dijo acerca del reino lo dijo por medio de parábolas. Eso es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Así que están todos ustedes invitados. Pasen la voz, inviten a todos los que quieran y esperemos que sea de edificación también esta lección para su vida espiritual. Bien, pues así llegamos al final. Pues bueno, ¿qué les pareció esta lección? ¿Ya habían considerado esto? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían leído en su Biblia? ¿Qué reflexiones les produce el pensar en este acontecimiento? Es importante que nos metamos, cuando leemos todo esto, que nos metamos en el texto, en la historia, no solamente que lo leamos de manera superficial, sino que tratemos, pidamos a Dios ayuda para tratar de imaginar cómo fue eso, cómo sucedió, que nos metamos en la escena. Ahí ver a Pedro postrado, a los apóstoles, ver a Moisés, a Elías y a Jesús resplandeciente con toda su gloria. Bueno, pues yo espero que esta lección nos haga reflexionar y que nos ayude en nuestra búsqueda de una mayor intimidad, de una mayor unidad, un mayor apego a Jesús, a su persona, a su obra. Así que, pues bueno, yo espero que esto nos ayude, nos haga reflexionar y nos ayude a crecer espiritualmente y que también tengamos tema de conversación y poder compartir con otros hermanos lo que vamos descubriendo paso a paso. Pues bien, pues así que los invitamos, les vuelvo a recordar, próxima semana, si Dios permite, vamos a ver lección número 9, parábolas y el misterio del reino de Dios. Bien, pues vamos a orar y así estaremos despedidos en esta noche. Bendito Dios, gracias por lo que nos permites ver, poder revisar este pasaje tan importante, de tanto impacto, Señor, de cómo el Señor Jesús se revela a algunos de sus discípulos después de que tenían dudas acerca de su persona, quién era. Señor, Él ya había adquirido fama en su entorno al hacer milagros, al enseñar a la gente, al predicar el evangelio del reino, pero había dudas, había discrepancias, y Él se manifiesta con toda su autoridad, con todo su poder, de tal manera que viene del cielo esa palabra bendita que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Ayúdanos, Señor, a oír a Jesús, a seguir a Jesús, a andar en sus pasos, tras sus pasos, siguiendo su ejemplo, estando con Él a sus pies, como lo hizo María, que Marta estaba afanada en muchas otras cosas y María estaba allí a los pies de Cristo escuchándolo hablar. Que podamos pasar ese tiempo de intimidad con el Señor escuchándolo, que en cada pasaje de la Escritura veamos a Cristo, cómo nos apunta a Cristo en cualquier aspecto, todo reino, toda manifestación, todo el servicio al sacerdocio, Señor, todo apunta a Cristo. Que donde quiera que estemos, en cualquier página, Señor, que entendamos que todo apunta a la persona, a la obra de Cristo, porque Cristo es todo. Él es suficiente para nosotros, es la máxima revelación que tú nos has dado, Señor. Y es el único medio por el cual podemos tener reconciliación y comunión contigo y alcanzar salvación. Gracias, Señor, por esta lección. Edifica nuestras vidas cada día más y más. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues no me queda más que darle las gracias por su atención, por su compañía. Que Dios les bendiga. Buenas noches y hasta la próxima.